Hola, en la sesión de hoy hablaremos de valores y vectores propios. Esto es con el fin de encontrar una matriz que sea lo más sencilla posible y que represente una transformación lineal, porque vamos a estar asociando las transformaciones lineales con fenómenos que aparecen cuando hacemos explicaciones. Entonces ya dijimos, a partir de este momento, pues transformaciones lineales entre espacios vectoriales de dimensión finita y matrices nos va a dar lo mismo trabajar con una y con otra. Pero sabemos que una transformación lineal puede tener muchas representaciones matriciales asociadas y nos interesa encontrar la mejor posible de todas ellas. Asimismo, nos va a interesar ver algunas aplicaciones que tiene la diagonalización de las matrices en las ingenierías. Bueno, entonces a partir de este momento todos mis espacios van a ser de dimensión finita. Bueno, ¿por qué son importantes los valores y los vectores propios? Algunos libros los llaman eigenvalores y eigenvectores, o valores característicos y vectores característicos. Yo voy a estar usando los nombres valores y vectores propios, que es lo apropiado en nuestro idioma, ¿sí? Y entonces, ¿qué tipos de fenómenos nos permiten estudiar los valores y los vectores propios? Pues problemas que tengan que ver con oscilación y resonancia. Por ejemplo, sistemas eléctricos de corriente alterna, métodos de vibración natural en estructuras, como el caso de los puentes, que sabemos que si un puente vibra mucho, si un edificio vibra mucho, puede entrar en resonancia y entonces podemos tener pues un accidente, y eso es algo que no deseamos. Instrumentos musicales, todos ustedes que saben apreciar bien la buena música y unos buenos audífonos y aparatos de sonido, pues también aquí hay aplicaciones de esto, al igual que en mecánica cuántica, mis queridos físicos, y el trabajar apropiadamente con láser, ahora que muchas cirugías se están haciendo con láser, como son las que se realiza para las personas que tienen cataratas en el ojo o alguna enfermedad. Ya se pueden hacer las desintegraciones de ciertas cosas inapropiadas usando láser, además que con instrumentos láser pues el sangrado disminuye y también la recuperación es mucho más rápida que con métodos tradicionales, ya no digamos todo lo que es emisión de transmisiones y señales. Bueno, y como parte de esto, también en medicina tenemos resonancias magnéticas. Muy bien. Si B es un espacio vectorial definido sobre un campo, que para nosotros solamente serán los reales o los complejos, vamos a estar suponiendo a partir de este momento que es dimensión finita, entonces a una transformación lineal que tiene como dominio e imagen el mismo espacio vectorial, lo vamos a llamar operador lineal. Entonces un operador lineal es simplemente una transformación lineal que tiene el mismo dominio y el mismo contradominio, ¿ok? Y entonces nos vamos a estar dedicando en esta sesión al estudio de operadores lineales. Entonces, un vector y un valor propio, ¿qué cosas son? Entonces vamos a decir que un vector distinto del cero es un vector propio asociado al operador lineal t si podemos encontrar un escalar en nuestro campo, de manera que el operador t aplicado al vector b nos dé este múltiplo c de nuestro vector. ¿Ok? En caso de que este valor exista, a este número escalar lo vamos a llamar un valor propio del operador t. Noten que sacamos de la ecuación al vector 0 porque toda transformación lineal aplicada al vector 0 nos da el vector 0 y cualquier escalar multiplicado por 0 nos da 0, entonces no tendríamos un escalar fijo. Entonces el vector 0 no va a contar como un vector
propio de T, pero sí lo vamos a tomar en cuenta en el subespacio asociado al valor propio C. Ok. Ejemplos. Consideren la transformación lineal del plano en el plano dada por 2x más 3y, 3x más 2y. Si consideramos el vector 1 menos 1 y a este vector le aplicamos esta transformación lineal, pues obtenemos 2 por 1 más 3 por menos 1, que es 2 menos 3, 3 por 1 más 2 por menos 1, que es 3 menos 2. El resultado es menos 1, 1. Noten que este vector y este vector 1 es múltiplo del otro. A saber, menos 1, 1 es menos una vez el vector 1 menos 1. Es decir, el vector B dado por 1 menos 1 es un vector propio del operador T1 asociado al valor propio menos 1. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer ejemplo. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí abajo? Ahora consideremos la transformación lineal que a cada xy le asocia 4x menos 2y, 5x menos 7y y consideremos el vector 1, 5. Entonces, ¿qué pasa cuando evaluamos el operador T2 en el vector 1, 5? Pues simple y sencillamente nos queda que T2 evaluado en 1, 5 es 4 por 1 menos 2 por 5, esto es 4 menos 10, 5 por 1 menos 7 por 5, que es 5 menos 35. Entonces 4 menos 10 nos da menos 6 y 5 menos 35 es menos 30. Y volvemos a notar que el vector menos 6 menos 30 es un múltiplo escalar del vector 1, 5. A saber, es menos 6 veces el vector 1, 5. ¿Esto qué significa? Que el vector 1, 5 es un vector propio del operador lineal T2 asociado al valor propio menos 6. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Veamos otro ejemplo. Ahora vamos de R3 en R3. Noten que aquí dominio y codominio son lo mismo porque quiero que el resultado sea un múltiplo escalar del vector que tengo en el dominio. Entonces, si mi operador T3 a cada vector x, y, z le asocia x más 3y menos z, x más 2y y x más y más z, y me dicen tome el vector menos 2, 1, 1, pues entonces, ¿qué tengo que hacer para ver si esto es un vector propio de este operador? Pues simplemente tengo que evaluar T3 aquí. Entonces nos da menos 2 más 3 menos 1. Luego nos da menos 2 más 2 y luego nos da menos 2 más 1, que es el vector 0, 0, 0. Pero este vector es el escalar 0 multiplicado, aquí me equivoqué, multiplicado por el vector menos 2, 1, 1. ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que el vector menos 2, 1, 1 es un vector propio de T3, pero asociado al valor propio 0. ¿De acuerdo? A ver si abajo sí lo escribí bien. Sí. Menos 2, 1, 1 es un vector propio de T3 asociado al valor propio 0. Ahora, por otra parte, ¿qué pasa si me dicen, oye, esta transformación lineal T subíndice 4 que va del plano en el plano y que asocia a cada vector xy 2x más 2y, 2x menos y, tiene como valor propio menos 2, pero no me dieron el vector propio? ¿Cómo puedo encontrar el vector propio o por lo menos un vector propio asociado con este valor propio? Entonces simplemente tenemos que usar la definición. ¿Qué significa usar la definición? Para poder encontrar
un vector propio de T4. Pues tengo que encontrar un XY tal que si le aplico a este vector XY el operador T4, pues obtengo este escalar veces el vector XY. Pero cuando hacemos eso, lo que estamos obteniendo es que 2x más 2y coincide con menos 2x. Y 2x menos y es menos 2y. Es decir, 4x más 2y es 0. Y también debemos tener que 2x más y es 0. Pero noten que aquí la primera ecuación es un múltiplo escalar de la segunda ecuación. Entonces, el sistema homogéneo asociado que tengo simplemente es rango 1, pero con dos variables. ¿Eso qué significa? Que tenemos un parámetro. Y si tenemos un parámetro significa que hay soluciones no triviales. Y si tengo soluciones no triviales, pues lo que me está diciendo este sistema, como 2x más y es 0, me está diciendo que y es menos 2 veces x. Si asignas a x cualquier valor distinto de 0, por ejemplo el 1, y tendría el valor menos 2. Eso significa que el vector 1 menos 2 es un vector propio asociado al valor propio menos 2. Y fíjense que si sustituimos, obtenemos aquí el resultado. Y entonces ahora, ¿qué podemos preguntarnos? Bueno, sí, que no les voy a dar siempre los vectores propios, correcto. No les voy a dar siempre los valores propios, correcto. ¿Tendrá todo operador lineal, o sea, toda función de un espacio vectorial en sí mismo, algún vector propio o algún valor propio asociado? Tenemos que ver, esa es una buena pregunta. Y la siguiente pregunta, bueno, para saber si hay o no hay, ¿cómo los podemos obtener? O sea, ¿cómo se obtienen los valores y los vectores propios asociados a un operador lineal? Y aquí es donde vamos a usar la relación que tenemos entre operadores, matrices, sistemas de ecuaciones y determinantes, que fue el último tema que vimos muchos profesores en álgebra lineal aplicado 1. Entonces lo que voy a estar usando es que recuerden que si una matriz tiene determinante 0, significa que la matriz no es invertible, es decir, es una matriz singular. Y esa parte será muy importante para determinar la existencia de los valores propios y de los vectores propios. Entonces vamos a responder cómo obtener, si existen, los valores propios. Entonces, si yo tuviera un vector propio para un operador t asociado al valor propio c, pues en particular este vector no puede ser 0. Y tenemos que t de b es c veces este vector b. Pero si t de b es igual a c veces el vector b, pues podemos pasar restando c veces el vector b y esto nos da t de b menos c de b. Pero acuérdense que la transformación identidad fija al vector b. Entonces decir que t de b menos c veces el vector b nos da el vector 0, pues es lo mismo que decir que el operador t aplicado a b menos c veces el vector, el operador identidad aplicado al vector b nos da simplemente el vector 0. Pero por la definición de suma de funciones, pues esto es lo mismo que aplicar el operador t menos c veces la identidad al vector b. Hicimos, bueno, pues esto nos está dando el vector 0. Pero vamos a obtener que esta ecuación nos dé el vector 0 con b distinto de 0 cuando el operador lineal t menos c veces la identidad sea
singular, es decir, que no tenga inversa. Y eso equivale a decir que la matriz asociada al operador T menos C veces la identidad en B, sin importar qué base tomemos, no tiene inversa. Pero dijimos hoy una matriz no tiene inversa si solo si su determinante es igual a 0. Así, para poder encontrar los vectores propios asociados a un operador lineal, pues tenemos que considerar la representación lineal de nuestro operador, restarle x veces la matriz identidad en la misma base y posteriormente tomar el determinante de esta matriz. Y si tomamos el determinante de esta matriz, los ceros de ese determinante, que por cierto es un polinomio, van a ser los valores propios. Y posteriormente tenemos que encontrar los vectores propios. Pero ya al menos tenemos una técnica para encontrar si existen los valores propios. ¿Y saben qué más? Por eso fue importante que introdujéramos el concepto de los números complejos, porque en el campo de los números complejos, todo polinomio siempre tiene solución. Es decir, a ver, déjenme regresarme un momento. Si yo considero, vamos a ponerlo acá. Entonces, los números complejos fueron importantes por algo que se llama el teorema fundamental del álgebra. ¿Y esto qué significa? Significa que si ustedes toman cualquier polinomio con coeficientes reales o complejos, cuyo grado sea al menos 1, porque los constantes, a menos que sea el constante 0, no tienen ceros, ¿ok? Entonces, siempre que tomen ustedes un polinomio con coeficientes reales o complejos, aquí me da lo mismo si ponen R de Z o ponen C de Z, siempre existe un número complejo. Siempre, acuérdense que los reales están contenidos en los complejos, así que este podría ser real, pero en particular es un caso de complejo. Entonces siempre existe un número complejo tal que evaluar el polinomio P en este punto nos va a dar 0. Es decir, Z0 es una solución o es un 0 del polinomio P de Z. Entonces, por ejemplo, si ustedes tenían el polinomio x cuadrado más 1 igual a 0, esto ustedes decían, pues no tiene solución en los reales, porque no hay un número real que elevado al cuadrado nos dé menos 1. Pero si tomamos el número complejo y, acuérdense que y significa raíz de menos 1, pues P de i es raíz de menos 1 al cuadrado más 1. Entonces esto sería menos 1 más 1, que es 0. Y también P de menos i, que es menos raíz de menos 1 al cuadrado más 1, nos daría menos 1 más 1, que es 0. O sea, este polinomio en los reales no tiene solución. Pero en los complejos siempre vamos a tener soluciones. Y eso significa que siempre hay en los complejos valores propios y por lo tanto vectores propios. Aunque algunas veces nos va a interesar encontrar la solución en los reales, este teorema me está diciendo que en los complejos, en los números complejos, siempre vamos a tener solución. ¿Ok? Y luego les enseño cómo podemos encontrar algunas soluciones.
Ahorita vamos a esto. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Si consideramos a la matriz asociada al operador T en alguna base beta, la que sea, y consideramos la matriz identidad, que la voy a denotar simplemente con una I, a veces le voy a poner el N, a veces no. Entonces, lo anterior dice que para que tengamos una solución distinta a la trivial en T de B igual a C veces B, el número C en nuestro campo, que en general sean reales o complejos, siempre voy a encontrar un en los complejos, debe ser una raíz del polinomio que obtengo al calcular el determinante de la matriz A menos X veces la identidad. Este polinomio lo he denotado con la letra J subíndice A asociado a X, se llama el polinomio característico asociado a la matriz A. Y bueno, siempre que les doy una definición, pues les debo dar ejemplos. Vamos a ver si los puse aquí. Me fui hasta las bases. Bueno, entonces vamos a meter algunos ejemplos. Entonces consideremos, ejemplo 1, el operador lineal que va de R2 en R2, que a cada XY le asocia X más 2Y, 2X más Y. Así de sencillito, ¿sí? Entonces, si tomamos beta, la base canónica de R2, pues sabemos que una matriz asociada a este operador es simplemente evaluar el operador en estos, pero nos da las columnas respectivamente 1, 2, 2, 1. ¿Ok? Entonces tomé una matriz simétrica. Pero T de 1, 0, aquí se pueden fijar que es 1, 2, y T de 0, 1 pueden ver ustedes que es 2, 1. Entonces a esta matriz, para no cargar tantas cosas, la voy a llamar A. Entonces, ¿qué significa calcular el polinomio característico? Chi de A en la variable X. Significa que vamos a tomar el determinante de la matriz A menos la identidad. Entonces, la matriz A menos X veces la identidad, pues sería 1, 2, 2, 1, menos X0, 0X, y esto nos da 1 menos X, 2, 2, 1 menos X. ¿De acuerdo? Entonces borro esta cuenta porque lo pude haber hecho directo. ¿Y cuánto vale este determinante? Pues tenemos, como es una matriz 2 por 2, multiplicamos los elementos de la diagonal. Y nos queda 1 menos X elevado al cuadrado. Y luego va el producto de los elementos de la antidiagonal. Pero acuérdense que debo cambiar el signo. Y entonces si desarrollo este binomio al cuadrado, pues me queda x cuadrada menos 2x más 1, y le tengo que restar 4. Esto nos da x cuadrada menos 2x menos 3. ¿Sí? Y entonces para encontrar los valores propios tengo que encontrar dos números que multiplicados me den menos 3, pero que sumados me den menos 2. Entonces decimos, está fácil, porque uno de estos pues que valga menos 3 y el otro que valga más 1. Entonces este polinomio lo podemos escribir como x menos 3 por x más 1. Entonces fíjense que me da
x cuadrada menos 3x más x es menos 2x y menos 3 por más 1 es menos 3. ¿Qué significa esto? Que por lo tanto 3 y menos 1 son valores propios de nuestra matriz A, o si quieren, de nuestro operador T. ¿Bien? Entonces, fíjense que los signos van contrarios porque quiero que J de A evaluado aquí me dé 0. Entonces, fíjense que aquí J de A de 3, pues sería 3 menos 3, que es 0, por 2 es 0. Y si pongo menos 1, J de menos 1, aquí sería menos 1 menos 3 sería menos 4 por menos 1 más 1 que es 0 y menos 4 por 0 también fue 0. Por eso hay que cambiar los signos, no se les olvide, no me vayan a poner menos 3 y más 1. Los valores propios son 3 y menos 1. ¿De acuerdo? Y si ya tenemos esto, pues la siguiente pregunta es, y ahora si tienes los valores propios, ¿cómo obtienes los vectores propios? ¿Y qué pasa si hubieras tomado otra base? ¿Cómo sabes que te van a quedar los mismos valores propios? Entonces vamos a contestar primero que si cambio de base al polinomio característico no le pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si tomo otra base que me represente al operador con otra matriz B, significa que podemos encontrar una matriz invertible, que la voy a llamar P, de manera que la matriz B es P a la menos 1 que multiplica la derecha A que multiplica la derecha P. Y entonces, ¿qué pasa cuando quiero calcular el polinomio característico asociado a la matriz B? Pues simplemente tengo que calcular el determinante de B menos X veces la identidad, pero B es P a la menos 1 por A por P. Y entonces usamos esto y usamos que la identidad es P a la menos 1 por la identidad por P. Entonces, lo anterior nos queda descrito así. Pero podemos factorizar a la izquierda P a la menos 1 y a la derecha podemos factorizar P. Y entonces, si hacemos eso, adentro del determinante nos queda este producto. Pero sabemos que el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Y entonces aquí nos queda el determinante de la inversa de P por el determinante de A menos X veces la identidad por el determinante de P. Pero también sabemos que el determinante de la matriz inversa es el recíproco del determinante de la matriz original. Y como en un campo los escalares conmutan y los determinantes son números, entonces determinante de P a la menos 1 por determinante de A menos X veces la identidad por determinante de P, el producto de estos dos me da 1 y simplemente nos queda el determinante de A menos X veces la identidad. Entonces no me importa en lo más mínimo qué base utilizamos. El polinomio característico es exactamente el mismo y por lo tanto sus valores propios son lo mismo. En algunos libros, concretamente en los que yo estudié, el polinomio característico asociado a la matriz era el determinante de X veces la identidad menos A. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos cambiando el signo de la matriz de adentro. Pero recuerden que un polinomio se anula cuando y solamente cuando su negativo se anula. Entonces, los libros que toman esto, pues simplemente están tomando el negativo del que estamos considerando nosotros, pero los valores propios van a ser los mismos. Así que no tiene ninguna importancia cuál de los dos órdenes tomemos. Entonces ya está la primera pregunta resuelta, ¿sí? Y eso tiene como consecuencia que me da exactamente lo mismo trabajar con el operador lineal que con cualquiera de sus representaciones matriciales.
los valores y los vectores propios que vamos a obtener siempre van a ser los mismos. Ok, entonces, por ejemplo, aquí estoy tomando de R2 en R2, 4 menos Y, 2X más Y, en la base canónica, no le puse las llaves de conjuntos. En la base canónica, la matriz asociada es 4, 2 menos 1, 1. Y entonces, si consideramos el determinante de la matriz de T menos X veces la matriz identidad, pues nos queda 4 menos X menos 1, 2, 1 menos X. Y entonces es el producto de los elementos de la diagonal menos el producto de los elementos en la antidiagonal, que nos da 4 menos X por 1 menos X, y este producto le sumamos 2. Desarrollamos este producto de binomios y obtenemos el trinomio 4 menos 5x más 2, y a esto le tenemos que sumar 2. Nos queda x cuadrada menos 5x más 6. Entonces tengo que encontrar dos números que sumados me den menos 5 y multiplicados me den 6. Y es fácil ver que son menos 2 y menos 3. Entonces este operador lineal tiene dos valores propios, que son el 2 y el 3. Y por lo tanto tendremos al menos dos vectores propios asociados. Entonces, ahorita estamos con el lío de los valores propios. Pues aquí ya tenemos los valores propios. ¿Cómo le hacemos ahora para obtener los vectores propios? Pues igual, exactamente igual que en el ejemplo de hace rato. Entonces, para obtener el valor propio asociado el vector propio asociado al valor propio 2, pues tengo que ver cuándo un vector satisface que la matriz de T multiplicada por B nos dé dos veces la matriz identidad por el vector B, ¿no? En otras palabras, tenemos que ver cuándo tenemos esta identidad, o equivalentemente cuándo se cumple el siguiente sistema de ecuaciones. 4 menos y igual a 2x, 2x más y igual a 2y, que lo podemos reescribir como 2x menos y igual a 0. 2x menos y igual a 0 tengo exactamente la misma ecuación en los dos casos, así que me quedo con una. Entonces tengo un sistema de una ecuación con dos variables, tengo un parámetro, y me dice en este caso que y vale 2x, por lo que un vector propio es el 1, 2 y está asociado al valor propio 2. ¿Cómo le hacemos para obtener el otro vector propio? Pues hacemos lo mismo, pero ahora con el valor propio 3. Entonces tenemos que obtener esto. Entonces, si hacemos ya la resta, en la anterior escribí todo, aquí ya hago la resta. Entonces nos toca la matriz T, menos 3 veces la identidad es 4 menos 3, en el lugar 1, 1, menos 1 en el lugar 1, 2, 2 en el lugar 2, 1 y 1 menos 3 en el lugar 2, 2 por x, y, 0, 0. Es decir, estamos buscando las x, y que estén en el núcleo de la transformación 3 menos 3 veces la identidad. Por eso les insistí tanto en encontrar el núcleo de una transformación lineal como solución de un sistema de ecuaciones homogéneo. Entonces, esto equivale a decir que x menos y es 0 para la primera ecuación y que 2x menos 2y es 0 para la segunda ecuación. Claramente la segunda ecuación es 2 veces la primera ecuación, entonces la matriz aumentada asociada a este sistema tiene rango 1, igual que la matriz de coeficientes que tiene rango 1. Pero como tenemos dos variables, tenemos un parámetro, x va a ser igual a y por lo tanto el vector 1, 1 es un vector propio asociado al valor propio 2. ¿De qué me sirvió obtener estos dos vectores propios? Bueno, me sirvió porque ahora lo que tenemos es que los vectores propios, que son 1, 2 y 1, 1, nos van a proporcionar un cambio de base que nos permitirá obtener
la matriz diagonal asociada a nuestro operador lineal. ¿Ok? Entonces, si gamma es 1, 2, 1, 1, entonces el cambio de base de la base gamma, esta de aquí en la base canónica, pues es simplemente escribir estos vectores 1, 2, 1, 1. Y como ya sabemos, pues sacar la inversa de una matriz de orden 2 es muy sencillo porque hay que intercambiar estos dos de lugar, ya los dejo como están, a estos dos cambiarles el signo y multiplicar todo ese resultado por el recíproco del determinante, pero esta matriz tiene determinante 1 menos 2, que es menos 1. Entonces nos queda que la matriz inversa es menos 1 en la diagonal y 1, 2 en la antidiagonal. Por lo que cuando cambiamos el operador t y lo representamos en la base gamma, debemos hacer la matriz P por la matriz de T evaluado en la base canónica por la inversa de P. Entonces, si escribo ahora eso, pues es esta matriz por esta matriz por esta matriz. Y si hago ese producto, esta la dejo igual, multiplico estas dos, me da 4 menos 2, 2, 4 menos 1, 3, 2 más 2, 4, 2 más 1, 3, y vuelvo a multiplicar, va a ser menos 2 más 4, 2, menos 3 más 3, 0, 4 menos 4, 0, y 6 menos 3, 3. ¡Ay, qué buena onda! 2, 0, 0, 3, que ya es una matriz diagonal. ¿Qué significa esto? Que en la dirección 1, 2, el vector está duplicando su tamaño, mientras que en la dirección del vector 1, 1, el vector está triplicando su tamaño. Y como los signos de estos escalares son positivos, siguen apuntando en la misma dirección que los vectores originales. Regresemos a nuestro ejemplo que estábamos hace rato. Entonces nuestra matriz era 1, 1, 2, 2 y habíamos obtenido como valores propios 3 y menos 1. Veamos qué podemos hacer ahora. Entonces, de acuerdo con lo que acabamos de ver hace un momento, pues debemos buscar ahora, ya que sabemos que 3 y menos 1 son los valores propios. Entonces, si trabajo primero, los voy a poner ¿en qué orden? Ok, vamos a poner primero al menor y después al mayor. Entonces, C1, como es el menor, a mí me encanta acomodarlos de menor a mayor. C1 es menos 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que escribir la matriz A menos X veces la identidad. Entonces nos queda 1 menos, ahora este es el valor que toma, menos una vez, sería 1 menos 1, es A menos una vez la identidad. ¿Ok? Entonces esto es lo que me dijo que tenía que hacer. Entonces si se fijan esto me da 1, menos por menos es más 1, 2. Aquí sería 2 menos 0, 2. Aquí sería 2 más 0, 2. Y aquí sería 1, menos menos es más, 1 más 1 es 2. Y entonces tengo que ver qué vector XY multiplicado por esta matriz 2, 2, 2, 2 va a dar al vector 0, 0. Entonces estoy buscando un vector en el núcleo de A menos C1 veces la identidad. Bueno, aquí 2x más 2y es 0. Fíjense que los dos casos me da lo mismo. Cuando y sea el negativo de x. Eso significa que un vector propio
asociado al valor propio. Menos 1, pues va a ser 1 menos 1. Y procedemos de manera análoga con el otro valor propio, que es 3. Entonces tenemos nuestra matriz original, que es 1, 2, 2, 1, y le tenemos que restar este valor propio veces la matriz identidad. Entonces esto nos da 1 menos 3 menos 2, 2, 2, 1 menos 3 menos 2. Y entonces ahora, ¿qué quiero hacer? Pues quiero encontrar un XY tal que menos 2, 2, 2 menos 2, esta matriz multiplicada por XY, sea el vector 0, 0. Entonces quiero que menos 2x más 2y sea 0 y que 2x menos 2y sea 0. Entonces claramente la segunda ecuación es menos una vez la primera ecuación y puedo dividir la primera ecuación por menos 2 y me dice que menos x más y va a ser 0, es decir, y x son iguales. Entonces el otro vector propio va a ser el 1, 1. Y entonces, ¿qué significa esto? Pues esto significa que si tomamos la matriz de cambio de base P, que es 1 menos 1, 1, 1, pues su matriz inversa, entonces aquí fíjense el determinante es 1 más 1, 2, entonces aquí tengo que escribir un medio, tengo que intercambiar estos dos de lugar, pero son iguales, así que los dejo igual, y aquí tengo que cambiarles a estos dos el signo. Entonces nada más comprobamos, 1 por 1 es 1, más 1, 2 por un medio es 1, menos 1 más 1 es 0, menos 1 más 1 es 0, menos por menos es más 1 más 1 es más 2, y en efecto, esta es la transformación, la matriz inversa. Bueno, y ahora simplemente lo único que nos falta hacer es, para obtener la transformación de t en esta nueva base, la voy a llamar gamma, que es 1 menos 1, 1, 1. Simplemente tenemos que multiplicar. Bueno, voy a dejar el 1 medio aquí afuera. Entonces aquí es 1 menos 1, 1, 1, que multiplica a la matriz 1, 2, 2, 1, que a la de nuestra transformación original, y luego por la matriz P, que es 1, 1, menos 1, 1. Entonces, si hacemos esto a patín, nos queda un medio de 1 menos 1, 1, 1, que multiplica renglón columna. Esto sería 1 menos 2 menos 1. 1 más 2, 3. 2 menos 1, 1. Y 2 más 1, 3. ¿Ok? Entonces vamos aquí. Y ahora tengo que hacer la multiplicación de estas matrices y al resultado final lo tengo que multiplicar por un medio. Entonces esto nos da que es igual a un medio de... Uy, no cabe duda que a veces me voy súper chueca. Un medio de 1 por menos 1 es menos 1 menos 1. Aquí nos queda menos 2. 1 por 3 menos 1 por 3 es 3 menos 3. Aquí nos queda 0. 1 por menos 1 es menos 1 y 1 por 1 es 1. Menos 1 más 1 es 0. Y finalmente nos queda 1 por 3 más 1 por 3 es este 6. Multiplicar una matriz por un escalar es multiplicar todos y cada uno de sus términos por el escalar. Entonces, menos 2 por un medio, aquí nos dio menos 1.
0 por 1/2 nos da este 0, 0 por 1/2 obtenemos este otro 0, y 1/2 por 6 nos queda 3. Entonces fíjense que nos quedó en la diagonal precisamente los valores propios asociados al operador t. Y entonces, ¿qué significa esto geométricamente? Pues que si aquí tengo el eje X y aquí tengo el eje Y, y tengo el vector 1 menos 1 en esta dirección, y tengo el vector 1, 1 en esta otra dirección, pues estamos diciendo que esto, para empezar, es una base. ¿Qué le hace el operador cuando se lo aplicamos al vector 1 menos 1 a este vector? Entonces, este sería U1, este sería el vector U2. Entonces, T de 1, perdón, T de U1, estoy con U1, perdón. T de U1 al vector 1 menos 1 le cambia el sentido, conserva la misma dirección, la misma magnitud, pero ahora va en sentido opuesto. ¿Y qué le hace al vector U2? Pues simplemente triplica su tamaño, pero conserva la dirección y el sentido. Entonces T de U2 es 3U2 y T de 1 es menos una vez 1. Entonces esto es lo que hizo el cambio de base. Entonces si yo aquí hubiera tenido dibujado un cuadrado, pues este cuadrado tendría por imagen este otro rectángulo. ¿Ok? Entonces si yo aquí tengo un muñequito, pues a mi muñequito le estaría reflejando y lo estaría estirando en una dirección. Muy bien. Ah, sí, después pongo el muñequito. Bueno, entonces ya obtuvimos la matriz diagonal. Entonces, ¿qué me dice lo que acabamos de ver con nuestros ejemplos? Nos dice que si tenemos una matriz de orden n, el polinomio característico, ya me regresé, el polinomio característico tiene grado el orden de la matriz, que sería n. Y el término líder, como estamos tomando a menos x veces la identidad, entonces el término líder, es decir, el coeficiente que acompaña a x a la n, es menos 1 a la n. Si n es par, pues el coeficiente líder va a ser más 1. Si n es impar, el coeficiente líder va a ser menos 1. Y número 2, nuestra matriz tiene a lo más n valores propios distintos, porque todo polinomio de grado n mayor o igual que 1 tiene a lo más n raíces. Y como las raíces del polinomio característico son los valores propios, tenemos que nuestra matriz tiene a lo más n valores propios distintos. También vimos que los vectores propios de la matriz asociados al valor propio C son los vectores que están en, aquí debe ser, el núcleo de A menos C veces la identidad. Es decir, tienen que resolver el sistema A menos C veces la identidad por XY igual a 0. Entonces, este conjunto, el conjunto de todos los vectores que tienen valor propio C, se llama el espacio propio asociado al valor propio C. Y lo podemos describir en cualquiera de estas dos formas. Entonces, podemos resolver este sistema o este sistema que es equivalente para encontrar este conjunto. Y dijimos que se llama el espacio propio asociado al valor propio C. Y sucede que este conjunto es un subespacio del espacio B, ya que nuestro operador estaba definido de B en B. Y recuerden que para ver que algo es un subespacio, tenemos que ver que el vector 0
que es el único que no sería un vector propio, satisface esta ecuación. Pero si multiplicamos al vector 0 por cualquier matriz, donde los órdenes no lo permitan, obtenemos el vector 0. ¿Ok? Segundo punto. Entonces el vector 0 no es vector propio, pero cumple esta ecuación. Si tenemos dos vectores propios y un escalar en nuestro campo, entonces A menos C veces la identidad por este vector nos da el vector 0. A menos C veces la identidad por el segundo vector también nos va a dar 0. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos A menos C veces la identidad a B1 más lambda B2? Pues usamos la propiedad distributiva del producto de matrices con respecto a la suma y vamos a multiplicar todo esto por el vector B1 y posteriormente por lambda B2. Entonces nos da que es igual a menos C veces la identidad por B1 más A menos C veces la identidad por lambda B2. Pero lambda es un escalar, entonces lo podemos mandar hasta adelante de la matriz, porque recuerden que una matriz multiplica un escalar término a término y la matriz, sus elementos son elementos del campo y en el campo los elementos conmutan. Entonces nos queda esto de aquí. Oye, pero por hipótesis este es el vector 0 y por hipótesis este es el vector 0, entonces nos queda 0 más lambda veces el vector 0, pero lambda veces el vector 0, sin importar quién sea lambda, nos va a dar 0 y 0 más 0 es el vector 0. Entonces, en efecto, es un subespacio y eso es importante para la teoría que deseamos desarrollar y por ende para las aplicaciones que vamos a obtener. Si no, no podría garantizar que fuera cerrado bajo sumas y producto por escalar. Estos podían pasar cosas realmente horribles. Pero si son lineales, tenemos control absolutamente sobre todo. Por eso es importante que sean subespacios del espacio vectorial. No solo eso, si al conjunto de los vectores del subespacio propio asociado al valor propio C, que son todos los vectores propios asociados al valor propio C, uniendo el 0, le aplicamos el operador T, esto sigue viviendo dentro del espacio propio asociado al valor propio C, que es lo único que estamos diciendo, que si tomamos un vector aquí y lo multiplicamos por la matriz que representa el operador T en alguna base, pues A veces B también va a ser un vector propio de C. ¿Por qué? Porque B va a estar en este espacio si al multiplicar A menos C veces la identidad por el vector B es 0. Pero A menos C veces la identidad por A veces el vector B es lo mismo que A cuadrada menos C veces A por el vector B. Aquí simplemente estoy usando la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Pero aquí, ¿qué hago? Pues simplemente distribuyo por el otro lado. Entonces me queda A que multiplica A menos C veces la identidad por el vector B. Pero A menos C veces la identidad por el vector B es 0. Y cualquier matriz por el vector 0, cuando el producto esté definido, me da el vector 0. ¿Ok? Y esto va a ser importante cuando no tengamos suficientes vectores propios de entrada. Vamos a buscar otras cosas que se llaman vectores propios generalizados. ¿Ok? Bueno, el conjunto de todos los valores propios de un operador lineal o su equivalente de una matriz lo vamos a llamar el espectro de la matriz. Y vamos a decir que el radio espectral es el máximo de los módulos de los valores propios de la transformación lineal T o equivalentemente de su matriz asociada A. Bueno, sucede que si tomamos un valor propio de la matriz A con multiplicidad m, es decir, el polinomio característico de A en la variable x es x menos c a la m por f de x, significa que f ya no se anula en el valor propio c. Y este número m se llama la multiplicidad algebraica
de el valor propio C con respecto, la multiplicidad algebraica de C con respecto al operador A. Y vamos a obtener también otro valor importante que vamos a llamar la multiplicidad geométrica. La multiplicidad geométrica simplemente será la dimensión del subespacio propio asociado al valor propio C. Cuando la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica coincidan, el operador será diagonalizable. Siempre la multiplicidad algebraica va a ser mayor o igual que la multiplicidad geométrica, siempre. Cuando sean iguales, nuestro operador va a ser diagonalizable. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, va otro ejemplo más. Tomemos ahora el operador x más 3y menos 2x más 6y. Su matriz asociada en la base canónica, ya sé que tengo que evaluar el operador en la base canónica y me da 1 menos 2 si lo evalúo en 1, 0 y 3, 6 si lo evalúo en 0, 1. Entonces calculamos el polinomio característico, que es el determinante de a menos x veces la identidad. Entonces me fijo en la matriz y le resto x veces la identidad, entonces solamente me preocupa restarle x a los elementos de la diagonal. Entonces nos queda 1 menos x, 3 menos 2, 6 menos x. Y ya que tenemos esto, pues tenemos que desarrollar el determinante, es el producto de estos dos menos el producto de esos dos. X cuadrada menos 7x más 12. Muy bien. Entonces, ¿qué busco ahora? Dos números que, a ver si es posible, multiplicados me den 12 y que sumados me den 7. 4 y 3. Qué bueno. Eso significa que GA de 3 es 0 y GA de 4 es 0. Por lo que 3 y 4 son los valores propios asociados a el operador lineal t. Y cada uno de ellos solamente aparece una vez en este polinomio. Entonces, cada uno de ellos tiene multiplicidad algebraica 1. El espectro, que dijimos que es el conjunto de todos los valores propios, es el conjunto formado por 3,4 y el radio espectral es el valor absoluto porque los dos fueron números reales, el máximo de los valores absolutos entre 3 y 4, que son respectivamente 3 y 4, y el más grande entre 3 y 4, es el número 4. Esto nos va a servir un poco más adelante para una propiedad de las matrices. Bueno, sí, entonces ya dimos más características. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me está diciendo? Un criterio que también vamos a ver es que si todos los valores propios son distintos, multiplicidad algebraica y geométrica coinciden y por lo tanto el operador es diagonalizable. Entonces, si quiero estudiar el espacio propio asociado al valor propio t, entonces tengo que considerar los ceros del sistema homogéneo que tiene esta matriz de coeficientes, pero me está diciendo que tengo que encontrar los vectores x y tales que menos 2x más 3y es 0, menos 2x más 3y es 0, y entonces el espacio propio son las xy tales que menos 2x más 3y es 0. Pero si despejamos, simplemente y es 2/3 de x. Si hacemos que x valga 1, pues y sería 2/3. También me puede decir, oye, ¿por qué no hiciste que x valiera 3 y que y valiera 2? Pues sí, también puedo hacer que esta sea 3 y que eso sea 2. ¿Sí? Y entonces sería otra base. Pero esto me está diciendo que esta dimensión es precisamente 1. ¿Sí? Entonces me da lo mismo haber usado este vector que haber usado este vector. Entonces, esta es una base y acuerden que el número de los elementos de una base, el número de los elementos de una base es la dimensión
de nuestro espacio vectorial. Entonces aquí estamos diciendo la dimensión de 3 es igual a 1, que es lo mismo que la multiplicidad algebraica del valor propio que habíamos tomado, que es 3. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa si lo vemos con el siguiente valor propio? Nuestro siguiente valor propio es 4. Entonces, para encontrar su multiplicidad geométrica, pues tengo que considerar la matriz A menos 4 veces la identidad. Ya lo hicimos, multiplicamos eso por un XY y tenemos que resolver el sistema homogéneo asociado. Pues me dice que menos 3X más 3Y es 0 y menos 2X más 2Y es 0. En otras palabras, menos X más Y va a ser 0. Pero eso significa que Y y X son iguales. Entonces, E4 consta de todos los múltiplos escalares del vector 1, 1. Eso significa que la dimensión de E4 va a ser 1 porque el vector 1, 1 es una base de este espacio. Y bueno, si consideramos el vector 3, 2 unión el vector 1, 1, pues tenemos precisamente una base de R2 y si representamos T en esta base, obtenemos la matriz diagonal que tiene en las diagonales el vector propio asociado primero a este valor propio y en segundo lugar a este segundo valor propio. Si aquí me hubieran cambiado el orden de los vectores, pues tendría 4, 3 y no 3, 4 en la diagonal. Entonces es importante que respeten el orden. Y recuerden que para esto, pues lo único que tienen que hacer es su cambio de base vía conjugación. Entonces acuérdense que T en gamma es P inversa por la matriz de T, que es la que habíamos llamado A, por P. Entonces simplemente hacen esta cuenta y les debe dar esta matriz. Entonces aquí, como la dimensión geométrica y algebraica coincidieron para cada valor propio, pues tenemos que nuestro operador es diagonalizable. Y aquí simplemente pues estoy checando las cuentas. 3, 1, 2, 1 es la matriz de cambio de base. Significa que su inversa es 1 menos 1 menos 2, 3. Aquí fíjense, intercambié estos, a estos les cambié el signo y el determinante es 3 menos 2, 1. Entonces esto ya se quedó así. Y si hacemos este producto me da 9, 4, 6, 4 y lo multiplico por este, me da 3, 0, 0, 4, que es la matriz diagonal que habíamos anunciado justo en la página anterior. Bueno, en particular, si yo deseara calcular una potencia suficientemente grande de A, y eso ahorita vamos a ver una aplicación, pues en lugar de considerar la matriz A original, pues me conviene más, que era 1, 3 menos 2, 6, y multiplicarla por ella misma 7 veces, me conviene más tomar su representación de A como P por B por P a la menos 1 y elevar esto a la séptima potencia. ¿Por qué? Porque esto es escribir este por este, por este, por este, por este, por este y por este 7 veces. Fíjense que lo escribí 7 veces. Pero aquí P inversa por P me da la identidad. P inversa por P me da la identidad. P inversa por P me da la identidad. P inversa por P me da la identidad en todos estos casos. Y entonces la matriz original A elevada a la séptima potencia se convierte en P por una matriz diagonal elevada a la séptima potencia por la matriz P a la menos 1. Pero una matriz diagonal multiplicada por ella misma cuantas veces lo desean, sigue siendo una matriz diagonal y su diagonal serían precisamente las potencias de los números que están en la diagonal. Entonces esto nos queda 3, 1, 2, 1, que multiplica a la derecha a 3 a la 7, 0, 0, 4 a la 7, que multiplica a la derecha la matriz 1 menos 1 menos 2, 3.
Pero aquí esto ya es fácil calcular. Tomamos la calculadora, decimos haz 3 a la 7, haz 4 a la 7. Me queda 2187, 16384, que no fueron tan chiquitos. Y luego multiplicamos nuestras matrices. Entonces esta diagonal por esta me da estos resultados. Y ya nada más tenemos que multiplicar estas dos últimas matrices. Y por ejemplo, bueno, a los que estuvieron conmigo el trimestre pasado, pues vimos una aplicación cuando vimos procesos de Markov y dijimos esto es importante para la gente que estudia ingeniería hidráulica porque tiene que ver con hacer predicciones con respecto a un fenómeno. A ellos concretamente les interesa el clima, pero en general hacer predicciones con respecto a algo pues tiene que ver con tomar iteraciones suficientemente grandes de una matriz. ¿Ok? Muy bien.